¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Octavio, soy operador de bolsa, tengo una empresa de fondeo, tengo un broker regulado, acabamos de abrir un kinder, un maternal y estamos por abrir una fábrica de quesos. Esos son nuestros proyectos. Mi nombre es Octavio Pozos, tengo 29 años y quiero hacer este pequeño espacio con mucho respeto para poderles contar un poquito sobre mi historia, quién soy, qué he hecho y cuáles son mis siguientes metas y objetivos a alcanzar. Y principalmente cuál ha sido mi mapa y cómo, desde un aspecto muy personal, yo he logrado alcanzar esos objetivos. Tratar de transmitirles mi camino y si alguno de ustedes puede sacar provecho de eso, qué genial. Así que empecemos. Pues bueno, chicos, yo nací en 1995 en una hermosa ciudad muy pequeña, un puerto en México, una pequeña ciudad en un puerto de México. Nací con ambos de mis padres, obviamente, hasta que cumplí 3 años de edad. Mis primeros 3 años de la infancia, mi papá y mi mamá eran personas pues realmente de escasos recursos, no eran personas que venían de familia adinerada o que tuvieran pues una educación financiera amplia de cómo funcionaba el dinero, ¿no? Mi mamá y mi papá duran 3 años juntos hasta que mi mamá decide separarse de mi papá porque pues, básicamente sufría violencia doméstica en la casa y decide partir de esa relación. Nosotros nos vamos a vivir a Cancún, justamente cuando yo tengo alrededor de esa edad. Nos vamos a vivir con una de mis tías. Eh, para mí, pues básicamente durante mis primeros años de la infancia podemos hablar, una de las personas más importantes y paladines que existen es mi madre. Yo me crié con una madre soltera durante toda mi vida básicamente. Y ella fue el principal pilar que me educó con valores, conocimiento y las herramientas para crecer. Es algo bien padre. Creo que mi mamá era la que siempre empujaba, la que siempre motivaba, la que no dejaba que te rindieras. Y mi papá era la otra parte del conocimiento. Mi relación con mis padres en mi infancia fue bastante placentera, fue muy linda. Con mi madre fue totalmente presente y con mi padre frecuentaba ver a mi padre constantemente, aunque no era tan seguido como a mí me hubiera gustado. Sin embargo, esos pequeños minutos, horas y días que yo pasaba con mi padre eran geniales. Mi papá era la persona más amorosa y sensible del mundo. Y también era una persona que, en vez de sacarme al parque a jugar videojuegos, básicamente él lo que hacía es que me ponía documentales. Voy a checar la hora para poder hacer estos pequeños espacios de no más de 30 a 50 minutos y que pues básicamente puedan seguir entretenidos con toda la historia. Bueno, pues básicamente mi mamá era maestra, mi papá no tenía una profesión, por así decirlo, que ejercer, como les estaba contando. Para mí fue una maravilla de papá. Todo el tiempo que yo estuve con él, siento que él me dio la información necesaria. Era un hombre extremadamente culto. Era un hombre, como les digo, que en vez de sacarme a jugar la pelota, me sentaba a ver documentales por horas y horas y horas y horas en la tarde. Creo que esa mezcla de ambos me ayudó muchísimo en mi proceso a largo plazo y a poder construir la persona que amo y que respeto y que he estado construyendo en los últimos años. Mi infancia fue bastante buena, no hubo violencia, al contrario, creo que fue una infancia bastante tranquila, bonita. Crecí con una madre soltera, entonces creo que en ese lapso hubo pues muchísimos patrones, apegos que se fueron desarrollando en mi infancia. La verdad es que como mi mamá había sufrido de violencia doméstica, yo creo que para ella fue muy importante poder tratar y sanar todos estos patrones. Una realidad que me ha ayudado en mi vida y que lo puedo ver ahora de grande es que desde muy pequeño yo empecé a ir a terapia, empecé a estar siempre con ayuda de profesionales en diferentes áreas de la salud mental. Y al final del día, chicos, creo que la mayoría de las veces es necesario. Y más si estás en esta profesión. Creo que la terapia es muy importante. Es leche, huevos y muchos huevos para ir a terapia, ¿no? Leche, huevos y terapia y muchos huevos para ir a terapia. Creo que es fundamental, te va a ayudar muchísimo. En esta industria principalmente, que es una industria a la cual explota tus emociones y te enseña tus fallas principales, hay muchos patrones que has heredado de papá, de mamá, de abuelos, que a veces no eres ni consciente o no los ves, pero están ahí.
Y la única forma que tú puedes poder solventar esos patrones es con ayuda de profesionales. Yo creo que es muy importante. Pero bueno, nosotros nos vamos a vivir a Cancún cuando yo tengo aproximadamente 3 años. Vivimos en Cancún un par de años, como de los 3 a los 6, 7. En Cancún, la verdad es que fue una etapa muy chida en mi vida porque cuando nosotros vivíamos en Cancún, yo vivía con mis primos. Crecí básicamente con ellos dos, Ricardo y Jimena, eran dos primos. Entonces, básicamente yo crecí con mis dos primos en ese momento en Cancún y con mi tía, que en su momento fue como una segunda madre. Desde niño, mi mamá me comenta que yo era una persona extremadamente inteligente, pero también extremadamente inquieto, muy hiperactivo. Dentro de las cualidades que ella menciona, ella es maestra y ha cuidado a niños toda su vida y dice que nunca ha cuidado o ha conocido un niño igual de inquieto que yo. Pero bueno, ya les contaré muchas de las travesuras que hacíamos. Una vez sin querer quemé mi casa. Nosotros teníamos una imaginación muy, muy chingona de niños. Y muchas veces creo que eso con el tiempo se va perdiendo, ¿no? Es algo muy importante. Pero bueno, continuamos. Mi mamá se regresa justamente a la ciudad, al puerto donde yo nací, cuando yo cumplo 7 años aproximadamente. Ellos se habían puesto un pequeño negocio en una casa Infonavit. Me había puesto una pequeña escuela, un kinder. Te comento, ella es maestra. Entonces se regresa básicamente a recuperar el negocio que se había quedado mi padre. Y así es. Mi papá le regresa el negocio a mi mamá y regresamos a esa casa. Yo habré tenido unos 7, 8 años aproximadamente y recuerdo claramente las mañanas que nos teníamos que despertar a las 5 o 6 de la mañana porque teníamos que limpiar, levantar los colchones y acomodar todos los pupitres que tenían los estudiantes. No teníamos refri, no teníamos nada. A veces comprábamos litro de leche y pues no teníamos que lavar la misma noche, el mismo día, porque si nos echaba a perder. Me acuerdo mucho que por temporadas comíamos rollitos de jamón con queso. Mi mamá compraba queso, compraba jamón, nos hacía rollitos y nos daba de comer. Básicamente dormíamos en el suelo de la escuela. Teníamos una colchoneta y la recogíamos cada mañana. Mi mamá fue una mujer extremadamente emprendedora y con el paso de los años es una mujer que admiro muchísimo y que creo que logró muchísimas cosas impresionantes en su vida. Una mujer que gestionaba más de 50 personas y que logró hacer muy buen dinero para las herramientas que ella tenía. Pero bueno, continuemos. 7, 8 años, eventualmente el kinder fue creciendo, además le fue mejorando mucho la economía en ese lapso. Yo haber tenido ya unos 10 años, 11 años, y empieza la parte de la adolescencia, la parte bonita, ¿verdad? Creo que desde niño fui muy independiente, me inculcó esa parte de la independencia. Creo que esta parte eventualmente nunca me ayudó con una tarea, nunca sentaba a hacer la tarea conmigo, decía que a ella le odiaba la escuela y por eso no había ido y que era mi responsabilidad. Necesitaba un trámite de papeles, de escuela, y yo lo tenía que realizar en general. Sé que suenan tonterías tal vez, pero creo que cuando das tareas tan sencillas pero importantes personales a niños de 7, 8, 10 años, 12 años y supervisas que salgan correctamente, desarrollas una responsabilidad y una disciplina detrás de esa persona, una independencia, en pocas palabras. A mí me sirvió mucho. Yo de niño, yo era vendedor, toda la vida he sabido vender, toda la vida he sido muy biznero. Entonces mi mamá y yo de chiquitos íbamos a un tianguis en Ciudad de México que se llama Tepito. Comprábamos, sé que muchos lo han de conocer, comprábamos peluches, estampas, carteras, y yo los metía en mi mochila. Iba casa por casa tocando, literal, casa por casa tocando y vendiendo mis peluches y estampas. Si íbamos a un restaurante, hacía lo mismo. Mi primer trabajo lo tuve a los 8 años, fue en una veterinaria, ayudaba a un señor, a un doctor, a un veterinario. Ahí básicamente me pagaba a 20 pesos el día, estaba muy chido. Te comento, tenía 7, 8 años, 9 años tal vez, a lo mucho, cuando yo empecé a trabajar en esa veterinaria. Les voy a enseñar fotos de esa veterinaria más adelante, sigue abierta. El otro día han pasado años, ¿verdad? 20 años para ser exactos, 21 años. Y es sorprendente. Les voy a enseñar un poquito de todo esto. En todos estos vlogs que estoy creando voy a tratar no solo de platicar, sino de poder transmitir estas imágenes de cómo era el fraccionamiento, dónde vivía, todo este entorno. Quiero que sepas que todo lo que te estoy platicando, básicamente, nosotros vivíamos en el Infonavit Buenavista. Rentábamos, nunca tuvimos una casa. Rentábamos una casa Infonavit muy pequeña, donde al inicio nosotros vivíamos y también era negocio.
Con el tiempo pudimos movernos y rentar nuestra propia casa y que el negocio fuera negocio. ¿Me explico? Básicamente crecí con una madre soltera todo este tiempo, muy chingona, muy luchona, un ejemplo claro de lo que yo podría llamar feminismo, en serio. Y pues bueno, creo que me inculcó muchas cosas muy importantes. Por el otro lado tuve a mi padre, como les decía, que me daba todo lo que era la parte de la cultura, los documentales, esta cuestión de la información, cómo funcionaban los bancos, todas estas intrigas también un poco conspirativas, ¿no? Creo que cuando yo entro en la adolescencia, hablamos de 10 años aproximadamente, empiezo a hacer bastante ejercicio. Mi mamá me empieza a meter en actividades por lo mismo de que tenía miedo que me desviara, que terminara siendo un pequeño fractor. Sentía que para el nivel de energía y de inteligencia que tenía, si no era canalizado, eso podría haber sido un determinante muy grande para convertirme en un pequeño fractor. No fue así. Creo que hizo un buen trabajo en ese aspecto porque sí hubo momentos en mi vida y mi adolescencia que les voy a platicar ahorita que se pudo haber desviado. En la primaria sufro un poco de bullying y eso básicamente me pone un poco más a la defensiva. Ponte a pensar que soy un niño que crece con una madre soltera, que realmente pues, crecemos en un entorno indefenso alrededor. Y yo entro a la primaria, empiezo a recibir este bullying. Y lo primero que pasa cuando paso a secundaria es que empiezo a practicar box, me empiezo a meter a hacer ejercicio. Y eventualmente empiezo a volverme a defenderme un poco más, ¿no? Empiezo a sentir esta adrenalina de las peleas, me gusta un poco más todo esto de las peleas. Y justamente cuando cumplo 12 años, 13 años, hay una pelea en la que, pues básicamente me peleo por una tontería con un muchacho. Y esa pelea terminó siendo una pelea más grande de lo pensado. Me golpearon más de 20 personas, eran niños de 16, 17, 18 años, yo tenía 12 y quedé inconsciente en la calle. Un 9 de mayo, el 9 de mayo del 2009, quedé inconsciente en una de las calles y fue regalo para mamá de 10 de mayo, se imaginan, para recogerme. Yo iba en primero de secundaria, acaba de entrar a la secundaria. Veracruz, que es de la ciudad donde yo nací y crecí, principalmente es un puerto. Es un puerto por donde el reggaetón entra, nosotros siempre decimos. Entonces, mucho del aspecto de impacto cultural que nosotros, o que yo tuve dentro de mi adolescencia, influyó mucho este género tipo de música y este tipo de personalidad, ¿no? Las Sevillas grandes, las Famous, las gorras planas, los DC, toda esta otra parte. Todo lo que viene siendo el bellaqueo, básicamente. Pero bueno, mi adolescencia fue muy padre. Yo creo que en la secundaria el hecho de yo haber podido entrar a diferentes disciplinas, el deporte me ayudó mucho, me desarrollé una disciplina a largo plazo. Al mismo tiempo, dentro de eso, practiqué fútbol americano, practiqué varias disciplinas deportivas que me ayudaron mucho en el trayecto, me ayudaban a socializar más con personas. La verdad es que yo era una persona muy sociable en el aspecto que podía llevarme con todo mundo en la secundaria, eso es algo muy padre. Creo que no tenía tema con eso, me llevaba con las más inteligentes y también me llevaba con los más lacras, por así decirlo. Era como un camaleón en ese aspecto. Entonces creo que nunca tuve ese problema, sin embargo era una persona muy asocial. Realmente crear lazos a largo plazo me costaba trabajo. Me costaba mucho trabajo poder yo ser parte de un grupo o tener afinidades en común con la mayoría de las personas. Me sentía aislado en ese aspecto. No era una persona que me gustaban los conciertos o ciertos artistas en específicos o géneros de grupo o que tuviera un paladín al cual seguir. Entonces ese pequeño o esas pequeñas afinidades hacían que me costara un poco de trabajo relacionarme a largo plazo con las personas. Mi secundaria fue bonita. Creo que mi secundaria, vuelvo a repetirles, me volví un chico rudo, un poco peleonero, popular en el ambiente, pero fue bastante chido. Muy, muy, muy padre. Creo que la vida te da muchas lecciones, ¿verdad? Antes yo pensaba, hablándote hace muchos años, claro, estamos hablando más de 14, 10, 15 años, y yo pensaba que el carácter era eso, era sacar el pecho enfrente, saber golpear, ¿no? Saber dar la cara, proteger a los que amas. Creo que tenía que ver con todos los patrones que había crecido, y no, era carencia de gestión emocional. Yo era una persona extremadamente reactiva y extremadamente agresiva en ese aspecto. Entonces, más adelante platicaremos de los platos rotos que toda esa actitud terminó arrastrando, ¿no? Pero bueno, ¿qué les voy a contar? Yo paso mi secundaria, la hago en 7 secundarias diferentes, una locura, una tremenda locura. Las cosas se van a poner más buenas conforme les vaya contando, pero creo que es muy importante que entiendan los fundamentos de mi vida para que podamos ver todo el trasfondo.
Justamente cuando paso de la secundaria, te digo, la verdad es que fueron 3 años, estuve en 7 secundarias diferentes, cambié mucho, socialicé, ahí me amalandré un poquito, me junté con malas amistades. Sin embargo, yo era una persona que no tomaba, no bebía, no fumaba, no hacía absolutamente nada. Estamos hablando de un niño también de secundaria. Sin embargo, mi entorno era un poco pesado por donde yo crecí o me desarrollé. Traté siempre de mantener esa mentalidad. ¿Me explico? Creo que eso fue mucha responsabilidad de mis padres, principalmente de mi madre. Cuando yo paso a la preparatoria, sigo un poco aferrado a esta, pues básicamente actitud agresiva, reactiva, que duró por mucho tiempo, te lo repito. Sin embargo, yo ya era muy emprendedor, como te lo decía. Yo desde niño ya hacía ventas, hacía esto, hacía negocios. Yo cuando entro a la preparatoria me interesó mucho en los cursos de superación personal. Para los que ya lo conozcan, les mando un abrazo. Y me interesó mucho también en los cursos de educación financiera. Me empiezo a enamorar de Robert Kiyosaki. Uno de mis primeros libros sobre educación financiera que leí fue Padre Rico y Padre Pobre, que es un clásico. Y a esa edad yo me rodeé con uno de mis primeros mentores y de los primeritos que tuve en mi vida, que me aportó mucho valor en su tiempo. Se llama Aldo. Ya igual se los presentaré más adelante en los videos. Aldo era un hombre extremadamente emprendedor, hasta la fecha es alguien que sigue picando piedra, que sigue peleando por poder explotar este emprendimiento. Y fue el primero ya tenía un conocimiento, ya tenía potencial, ya vendía, ya había energía. Sin embargo, fue el primero en decirme, güey, esto es la educación financiera. Existe Robert Kiyosaki. Existe la bolsa de valores. El primer libro que yo leí que estaba relacionado a inversiones se llama Pequeño Cerdo Capitalista, es de Sofía Macías. Es un excelente libro y aunque no te habla al 100% de cómo convertirte en corredor de bolsa, literalmente es un libro que sí te lleva de la A a la Z para que entiendas y te sumerjas en el mundo de las inversiones. En ese mismo lapso había salido la película de Lobo Wall Street, estamos hablando más o menos 2012, ¿no? No sé, yo ya estaba a finales de preparatoria, vuelvo a lo mismo. Empecé a tener una crisis existencial. Yo practiqué box muchos años, desde los 10 años. Yo me veía como boxeador, era algo que me apasionaba. Llegué a competir, llegué a estar en estatales en el box. Realmente me enamoraba el deporte. Yo dejo de boxear porque en una de las peleas que hago de exhibición hago un knockout de 8 segundos y se vuelve loco todo. La gente grita, empieza a decir Pacquiao, Pacquiao. Fue uno de los momentos más gloriosos que pude haber tenido en mi vida. Me acuerdo que me sentí pleno. Una pelea de exhibición, estaban todos, mi mamá, mis tíos, mi papá, todos. Y yo estaba emocionado, ¿saben? Y me acuerdo que me dejé del ring extremadamente emocionado. Al otro chico desafortunadamente lo bajaron en la ambulancia. Y cuando me acerco a mi papá me dice, Tavo, yo creo que tú tienes mucho cerebro para solo agarrarte a madrazos y subirte al ring. Creo que puedes hacer algo más para la sociedad que solo hacer eso. Y esa palabra se clavó tanto en mi cabeza en ese momento que yo renuncié a mi sueño de ser boxeador y estar en los estelares. No tuve la determinación y la disciplina para continuar ese primer camino. Me pudo la palabra de tienes mucho cerebro para solo agarrarte a golpes. Mi padre estaba equivocado. Con el tiempo pude entenderlo. Sin embargo, al final me guió un camino inconscientemente, independientemente, mucho mejor. El box me enseñó que existía esa voz que siempre te decía que te rindieras, que pararas, que también aparece en el trading. Pero el box me la ponía. Y me enseñó a controlarla, que es lo más importante. Me enseñó a no negociar con esa voz. Y me enseñó a cómo intercambiar estos hábitos positivos por estos hábitos negativos. En todo el lapso de mi vida, estas figuras principales me han ayudado mucho. Hasta este momento yo creo que los principales fueron mamá, papá, como te digo, pequeños emprendedores como el joven Aldo. Aldo realmente tenía un club de educación financiera, íbamos ahí a jugar cash flow todas las tardes. Es un juego de mesa que les recomiendo muchísimo, que es muy bueno, que todas las tardes lo iba a jugar. Y curiosamente yo aprendí a ganar y a salir la carrera de la rata haciendo trading en el juego y en la vida también. En los años lo hice después. Pero bueno, en el juego era lo que hacía. Jugaba básicamente esperar que salieran las acciones baratas, compraba, pedía crédito. Luego cuando las acciones se disparaban, básicamente vendía, capitalizaba. Luego invertías en negocios para crear el ingreso residual y eventualmente poder salir de la carrera de la rata. Es un juego bastante entretenido. Octavio, con ese negocio y con el buen Aldo, que estaban platicando, que empieza a ir a muchos cursos, emocionarse, acercarse a todo ese ambiente que le encantaba y literalmente lo llenaba.
se avienta con su primer negocio y le propone a Aldo y a César, Aldo es su primer mentor, como te comento, que abran el turno vespertino en la escuela de su mamá, que inviertan, remodelen y se abre el turno vespertino en la tarde. Y es lo que hicimos. Nosotros básicamente empezamos a invertir dinero en la escuela, remodelamos, lo pusimos bonito, tratamos de publicidad y abrir el turno vespertino en la tarde. Fue un fracaso. Quebramos. No nos funcionó la idea. Fue uno de los primeros proyectos en los cuales tuve mucha enseñanza y en los cuales aprendí. Creo que una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida es que realmente, más que ser una persona exitosa, he sido un fracasado. Un fracasado con muchísima constancia y disciplina. Literal. He encontrado 1.000.000 de maneras de cómo no se hacen las cosas hasta seguir el patrón en el que estoy hoy en día. Y eso es la excelencia. Yo entré a este club de educación financiera, me asocio con estos chicos, quebramos el primer negocio. No voy a ir más adelante, si ustedes gustan, conforme vayan pidiendo, podemos ir entrando en detalles en ciertas secciones de los episodios de mi vida. Pero bueno, en este yo creo que es muy simple. Cuando yo paso a la universidad y estoy entre la prepa y la universidad, quiebro este primer negocio de la escuela, estoy en todo esto de la educación financiera, yo empiezo con una crisis existencial muy cabrona de quiénes somos y a qué venimos a este universo y qué debemos de hacer y qué debería de estudiar y qué debería de estudiar, cabrón. Y creo que ahí es un problema bien grande que tenemos. Con el tiempo me di cuenta de la respuesta. Yo no sabía qué quería estudiar, no sabía quién era, no sabía a qué veníamos. Y eso me orilló a estudiar una carrera que no me interesaba ni me gustaba. Estudié negocios internacionales, que no me sirve ni nunca me sirvió para lo que hacía. Pero bueno, me metí a negocios internacionales con la esperanza de que eso iba a ser el patrón a seguir que me iba a ayudar con lo que yo quería en los objetivos de mi vida. Más equivocado no pudo haber estado. Para mí entrar a la universidad, entrar a esa carrera fue una perdición. Al no ser algo que me apasionaba, empecé a juntarme con las personas incorrectas y empecé a probar cosas que no había probado en mi vida. Diferentes tipos de drogas, desde marihuana, hongos, LSDs, diferentes tipos de drogas. Y estas drogas las probé justamente en la universidad. Esto hizo que muchos de los hábitos buenos que yo había fomentado durante muchos años, literalmente durante toda la parte pasada, desaparecieran en un segundo. Antes de llegar a este contexto, quiero decirles que cuando cumplo 18 años, yo junto mi boleto para irme a Bélgica de mochilazo y me voy 4 meses de mochilero a Europa. En ese lapso, en ese trip que fue para mí un trip que me abrió la mente, me quitó una venda de los ojos. Si tienes la oportunidad de viajar y nunca has salido de tu país, de tu entorno, hazlo. Hazlo. Es una venda que te queda gigantesca de los ojos. Ese primer viaje que yo hice fue para mí como haber saltado a una pecera. Fue un viaje en el que me encontré solo, dormí en la calle, dormí en un banco, pasé hambre, no tenía dinero. Trabajaba en la calle, literalmente hacía magia en las mesas de la calle teniendo 18 años. Y de eso vivía, de eso sacaba mi comida todos los días, de eso pagaba mi Airbnb, todo, mis hostales más bien. En mi Airbnb vivía en hostales donde literalmente había 20 camas en el mismo cuarto. Para mí fueron momentos muy gloriosos. Yo hice mi trámite de papeles, de pasaporte, de todo. Y eso me enseñó a ser responsable. Cuando yo llego a Ámsterdam, probé los hongos, una experiencia bastante loca, esa experiencia que tuve en Ámsterdam. Me acuerdo, una irresponsabilidad muy grande, no la haría ahorita a esta edad, no así. Yo voy a Ámsterdam, voy en un hostal, conozco a 2 franceses. Esta historia está muy buena, no tiene que ver con trading, pero conozco a 2 franceses. Y esos 2 franceses, cuando salimos a pasear por Ámsterdam, pues todo padre, turisteamos, todo lo demás, y de repente entro a un dispensario, a un smoke shop, y en los smoke shop te venden marihuana, pero no solo marihuana, te venden hongos y varias cosas. Y hay uno que decía Magic Mexican Mushrooms o Truffles, una cosa así, Rooms, la verdad ni me acuerdo. Y lo compré. Me lo comí, luego pasaron 30 minutos y puff, todo empezó a moverse. El suelo se movía como si literalmente estuviera temblando todo a su alrededor. Tengo que voltear a ver mi mano y mis dedos hacían grandes, pequeños, mi suéter cambiaba de colores, las casas. Fue una experiencia inolvidable hasta la fecha. Ese viaje personal que tuve, me respondieron muchas preguntas en su momento. Fue cuando decidí realmente yo mismo. Fue cuando empecé a tener esas preguntas de quiénes somos, qué hacemos, a qué venimos, qué debería estudiar. Creo que un problema muy grande que tenemos en la sociedad es que la mayoría de las personas no es honesta consigo mismo y no sabe qué quiere. No sabe qué quiere y se hace las preguntas mal. La pregunta no es qué debería estudiar, la pregunta no es qué paga más, porque por eso hay tanta negligencia y problemas en la sociedad. La pregunta es qué te gusta, güey.
¿Te gusta la medicina? Vuélvete doctor. No estudies medicina porque es la que mejor paga. No manches. No estudies ingeniería porque según tú es la que mejor paga. Pregúntate qué te gusta. ¿Te gusta la salud? Adelante. ¿Te gusta la política? Adelante, güey. No te vuelvas político porque de ahí crees que vas a sacar dinero. Por eso la sociedad está como está y estamos jodidísimos. Porque la gente entra a medicina no con el afán de estudiar y poder mejorar esa industria o crecer en la industria de la salud. Entra porque quieren hacerse ricos. Y están mal. Si tú quieres hacerte rico, vas a llegar a la misma pregunta que yo me hice, y es ¿qué me gusta? Y cuando yo empecé a preguntar qué debería estudiar, desgraciadamente en su momento no llegué a la respuesta, y no era ¿qué debería? Es ¿qué me gusta? Y cuando me pregunté qué me gusta, fui honesto y dije, me gusta el dinero, cabrón. Y cuando me di cuenta que me gustaba el dinero y que fui honesto y dije, la escuela no me va a enseñar lo que yo necesito, no me malinterpretes. A ver, si tú quieres ser doctor, ingeniero, contador, tienes que ir a la escuela. En el casos especiales no es necesario cuando tienes que crecer, depende de tus metas. En mi caso no lo necesitaba, era una pérdida de tiempo. Yo no iba a aprender lo que deseaba dentro de la escuela, al contrario, no había ese tipo de capacitación. En la escuela no te enseña cómo funciona el dinero, eso lo haces de forma empírica. Eso me hizo que tomara la decisión arrebatada, o no arrebatada, más bien me deprimí y empecé a probar diferentes tipos de drogas, a juntarme con malas amistades, como les había comentado. Y mi mamá fue un lapso muy pequeño, 3, 4, 5 meses, cuando mi mamá se dio cuenta de eso y me sacó de la ciudad, me mandó a Ciudad de México. En Ciudad de México yo estoy en la UVM de Tlalpan, muy bonita por cierto. Ahí empecé a tomar. Mi primera borrachera fue literalmente a los 19 años, chicos. Literal, a los 19 años fue mi primera borrachera. Y ahí empecé a escuchar por primera vez sobre trading, sobre inversión, sobre bolsa de valores, más profundo, ¿no? No como lo había hecho a los 16, 17, 18 años. Empiezo a estudiar en la UVM de Tlalpan porque me mandan para allá para dejarme las drogas, algo que realmente sí funciona, pero me sigo sintiendo frustrado. Y ahí llego a esta pregunta de qué es lo que me gusta y respondo, me gusta el dinero y no es algo que me vaya a enseñar la escuela. Tomo la decisión en ese momento de irme a Estados Unidos. Sentía que la escuela era una pérdida de tiempo y que no me estaba ayudando para lo que yo quería ni para lo que yo iba a aprender. Así que decido migrar hacia los Estados Unidos con solo 19 años de edad. Tomo mi vuelo, me voy a los Estados Unidos, donde me recibe un tío en Houston, Texas, un tío que tenía una compañía, se llama Salvador. Te les voy a contar de él, esa es la siguiente parte de la versión de la historia. Él se volvió uno de mis segundos mentores y de los más importantes que tuve. Pero bueno, básicamente hasta mis 18, 19 años esa fue mi vida entre altos y bajos, entre aprendizajes, entre deporte, estructura, hábitos. Me crié con una madre soltera. Yo tomo la decisión de irme a Estados Unidos y cuando llego a Estados Unidos a casa de mi tío, llego, pongo a trabajar un rato, veo la facilidad del dinero, me regreso, platico con mamá y vuelvo a ir a Estados Unidos una segunda vez. Y cuando estoy allá, empiezo a tener una estructura de lo que quiero y lo que voy a hacer. Y en ese momento yo me acuerdo que le marco a mamá y le digo, mamá, yo ya no quiero estudiar, no quiero regresar, yo quiero quedarme en Estados Unidos y quiero seguir trabajando. Y me acuerdo que mamá me dijo, piensa bien, cabrón, lo que me estás diciendo. Porque si tú no regresas tal día, que era el vuelo, la fecha del vuelo de regreso, me dijo, tú ya no tienes casa, no tienes escuela y no tienes absolutamente nada. En ese momento que tú decidas, todos los privilegios que tienes, como la educación, se desaparecen. Ya no hay vuelta atrás, Octavio. Y yo acepté el reto. Y yo me fui. Estuve 7 meses viviendo con ese tío y trabajando para él. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con él, ganaba $200 a la semana, 300, y dentro de mi cabeza era como, wow, gano 20,000, 30,000 pesos al mes, ¿no? $1,500. Y mis amigos en la universidad perdiendo su tiempo, ¿no? Tontamente lo veía de esa forma. Estados Unidos y ese lapso de esos primeros meses me enseñaron muchísimas cosas y muchísimo aprendizaje. Y fueron parte esencial de la persona que soy hoy en día y de todo lo que he logrado, que te continuaré en el segundo capítulo de esto, que es de mi vida después de que yo llego a Estados Unidos y cómo básicamente yo tomo estas riendas, ¿no? Cómo paso de esto. Creo que los mejores maestros siempre va a ser un estómago vacío, un corazón roto y un bolsillo sin dinero. Un estómago con hambre, un bolsillo vacío y un corazón roto son los mejores maestros de la vida. Yo tomé mi vuelo justamente en el 2015 a Estados Unidos, a Texas, 2014-2015 más o menos, a Houston, Texas, donde llegué con un tío, como les comentaba, y ahí estoy trabajando un buen rato. 7 meses duró antes de que yo me saliera de ahí. Que yo saliera de ahí y me fuera a trabajar a otro lado y pusiera después a poco tiempo mi propio negocio, ya les contaré. Pero yo para los 23 años ya estaba haciendo
bastante dinero. Yo estaba cobrando alrededor de $2,000 a la semana, que eran alrededor de $5,000, $6,000, $8,000 al mes. Yo ya tenía 2 Rolex, un apartamento, 3 camionetas. Ya les contaré cómo va esta otra parte y qué fue lo que pues básicamente me impulsó a seguirlo. Creo que una de las bases principales es que durante toda mi infancia yo me di cuenta que al final del día yo tenía que hacerme responsable de mi familia. Y de hecho es un punto donde estamos parados hoy en día. Yo me responsabilizo al 100% de mi familia, soy la cabeza de mi familia y me llena de orgullo poder compartir esto. Y todo lo que hago lo genero haciendo lo que amo, con una libertad gigantesca de tiempo. Chicos, les pido que estos videos en los cuales me estoy abriendo con ustedes, les estoy tratando de hacerlo más sensible y mostrarles toda la otra parte, los traten con muchísimo respeto y cariño y que puedan pues verlos. En el siguiente capítulo les voy a contar sobre la sesión de cuando llegué a Estados Unidos, mi vida como mojado en Estados Unidos, de mis primeros negocios en Estados Unidos, y pasaremos a cuando inicio en la industria del trading, cómo empiezo en la industria del trading, quiénes fueron mis primeros mentores, todo se los voy a estar contando hasta el día de hoy de cómo estamos parados. Espero les guste este tipo de contenido, chicos. Dale like, comparte, comenta y nos vemos en el siguiente video. Que los pips y los tweets los acompañen. Hasta luego, chicos.